Hacer ese primer viaje no es tan difícil. Lo muy difícil es quitarnos esa creencia de que si no vamos a Europa o a Asia, o que si no cruzamos una frontera, entonces no estamos viajando. ¿Cómo están? Yo soy Pato y esto es No Somos Esos Turistas. El canal para todos esos turistas en negación que decimos que no somos esos turistas, pero que al final ahí estamos, viendo cómo se nos va el tiempo sin haber viajado solo porque no nos alcanza para ese destino instagrameable. El día de hoy quiero contarles un poco acerca de mis experiencias viajando y de mis primeros viajes. Y no es un video para decirles, ¡ay, miren cuánto he viajado! No, es un video para que se den cuenta que mis primeros viajes no fueron el viaje de mis sueños, no fueron a destinos internacionales y muchas veces ni siquiera fueron viajes planeados. Los primeros viajes que recuerdo como viaje fueron a las costas del estado de Veracruz, particularmente la región de los Tuxtlas. Esos viajes usualmente fueron con amigos, organizábamos escapadas, nos íbamos en camiones de paso, camionetas de redilas, realmente eran viajes sumamente básicos. Fue gracias a mi amigo Tom Cruise, bueno, Tomás Cruz, que conocía perfectamente la región, quien nos llevó a conocer lugares que yo ni siquiera sabía que existían y no me hubiera imaginado conocer si no hubiera sido gracias a él. En ese momento yo no consideraba eso viajar, simple y sencillamente me gustaba aventurarme, pasar horas viendo por la ventana del camión cómo cambiaban los paisajes, cómo iba atardeciendo. Me gustaba esa sensación de aventurarme, de experimentar cosas nuevas, asombrarme por lugares que estaban más cerca de lo que yo creía y que son lugares que a cualquiera le gustaría conocer. Y poco a poco, realmente sin pensarlo, todo eso me fue enseñando los principios de viajar, cómo hacer un itinerario, cómo hacer un presupuesto, cómo buscar los horarios de los camiones, de dónde salen los camiones, cómo buscar una dirección en Google Maps. Todas esas cosas, poco a poco, se van convirtiendo en los cimientos para que eventualmente sí llegue ese viaje de los sueños. Años después, en el 2016, fue la primera vez que salí solo del país. Me fui a Canadá un mes a estudiar inglés. Mi sueño era ir a Whistler en el verano a ver unas competencias de bicis. Y hoy, 10 años después, no conozco Whistler, no conozco Vancouver y mucho menos he ido a esas competencias de bicis. ¿Cómo fue realmente que se dio ese viaje? Un día estaba en una expo de escuelas en el extranjero y mi tío Alejandro me motivó y me prestó dinero para que reservara un mes de curso de inglés en Canadá. Di el anticipo y realmente yo no pude pagar ese mes de escuela sino hasta un año y medio después. Afortunadamente la empresa me guardó mi lugar y me respetaron la tarifa porque fui pagando poco a poco. Entonces, no fui a Vancouver, no fui en verano y mucho menos conocí Whistler. Fui a Toronto y fui en invierno. ¿Por qué Toronto? Porque en Toronto vivía Tony, un amigo cercano de la familia, y me dejó quedarme en su casa. Y fue gracias a él, y a que se acomodaron así las cosas, que yo pude hacer ese viaje. Si no, de otra forma, yo no hubiera ido a Canadá, porque no tenía los medios. No fue que tuviera todo resuelto, ni mucho menos, pero ese era el viaje que yo podía hacer en ese momento, con las condiciones que se alinearon para que sucediera de la forma que fue. Y eso fue suficiente para abrir la puerta a una serie de experiencias que derivaron a partir de ese primer viaje. Y creo que esa es la idea más importante de este video. No siempre se va a poder empezar por el viaje de nuestros sueños, o el viaje más grande, o aquel Eurotrip que nos han vendido todos estos años. A veces se empieza por el lugar para el que te alcanza, el pueblito cercano, la ciudad donde tienes algún amigo que te recibe, alguna escapada de fin de semana, una boda, un concierto, no importa. Todas esas experiencias se convierten eventualmente en viajes mejor planeados y cada vez más grandes y más escalables. Y eso no significa que estén renunciando a sus sueños de hacer ese gran viaje, ni mucho menos. Vancouver sigue ahí, yo sigo queriendo ir. Sin embargo, hace 10 años, Toronto fue el viaje que pude hacer y fue perfecto. Así que la próxima vez que piensen que si no salen de su país, entonces no están viajando, recuerden esto. Hay personas ahorrando, planeando y soñando con visitar el país en donde ustedes viven, en conocer esas pequeñas ciudades y esos pueblos que tal vez para ustedes no son razón suficiente para darse la oportunidad de ir a conocer, y sin embargo,
hay miles de personas en el mundo que mueren por conocerlos. Yo les puedo asegurar que vivan donde vivan, tienen un lugar increíble más cerca de lo que creen y ese lugar merece toda la pena ser visitado. Así que no dejen que toda esa mercadotecnia les venda la idea que si no hacen un viaje internacional, entonces no están viajando. Vuélvanse viajeros en sus propios países, aventúrense, conozcan, exploren, porque los viajes grandes nunca fueron el inicio de que me gustara viajar, fueron el resultado de todos esos pequeños viajes, de todas esas salidas, de todas esas idas al río, a las cascadas, a los cerros, pues son esas situaciones las que nos enseñan qué tan capaces somos, qué tan valientes somos y nos dan ese empujoncito que muchas veces necesitamos para eventualmente sí llegar al viaje de nuestros sueños. Espero que este video les ayude un poco a cambiar esa forma de ver los viajes y a permitirse a tal vez ahora sí darse esa escapada de fin de semana que llevan mucho tiempo postergando, simple y sencillamente porque no cuenta como viajar. Si les gustó este video, por favor compártanlo y déjenme en los comentarios para ustedes qué significa viajar. Y recuerden que sin importar cuánto viajemos, de una forma u otra, al final, todos somos esos turistas. Hasta la próxima.